Ahí estoy grabando, les aviso para que sepan. Muy bien. Bueno, a ver, una de las cosas que nos preguntábamos en realidad, el taller se llama la Introducción al Pensamiento Político del siglo XXI, pero para llegar al siglo XXI tenemos que arrancar por el pensamiento político clásico y por el pensamiento político moderno, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades como las conocemos hoy tienen sus inicios en otras sociedades del pasado, pero están relacionadas las preguntas que se hacían aquellos pensadores teóricos o filósofos políticos del pasado con lo que piensan tal vez los filósofos políticos más actuales. Iba a decir la palabra moderno, pero la palabra moderno va hacia otro lado. Ahí me puse yo en la pantalla para que se vean la grabación, no porque es porque me gusta ver. Entonces, una de las cuestiones que estábamos pensando, o que nos preguntábamos el otro día, o que yo les decía, que había que remitirse a la antigua Grecia para preguntarse sobre eh, las, los inicios del pensamiento político que hoy tenemos o con el cual hoy nos manejamos en nuestras sociedades. ¿Por qué? Y ahí arranqué en su momento preguntándonos o diciéndonos, bueno, en la actualidad la política puede considerarse un montón de cosas. Cada persona seguramente si le preguntan en sus casas o donde fueran, y le preguntan qué es la política, seguramente les dirá alguna definición diferente cada una de esas personas. Voy a hacer un paréntesis, vamos a hacer una cosa, así yo puedo charlar con ustedes mientras voy haciendo esto. Quiero ver si puedo activar el chat mientras... ¿Alguna puede escribir al chat? A ver si me aparece. Ah, ahí está. A ver, ahí está. Listo. Listo. Entonces vamos a hacer así, yo voy a estar grabando, el chat también está siendo grabado, me pueden ir comentando por ahí, o pueden hablar, pero como para que se vea. Entonces, vuelvo a lo mismo. La pregunta es el porqué de la política, por qué vivimos en una comunidad política hoy en día. Que consideramos, hoy en día estamos viviendo en un estado moderno todavía, con algunas modificaciones. Entonces nos fuimos al pasado, nos fuimos a la antigua Grecia, que era lo que se preguntaban a Platón y Aristóteles sobre la polis, que era la ciudad en donde se tomaban las decisiones, donde los hombres griegos mayores tomaban las decisiones para toda la comunidad. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces, se preguntaban, digo, Platón y Aristóteles los dos preguntaron cuál era la mejor forma de gobernar esa comunidad política o la polis. ¿Sí? Para Platón, el ideal tenía que acercarse de esa comunidad política más ideal, tenía que acercarse a la mejor idea de justicia. ¿Se acuerdan? Y que el gobierno más justo era el gobierno que era dirigido por el filósofo rey. Para Aristóteles, el ideal o la mejor forma de gobierno que se acercaba a la comunidad política más perfecta era aquella que hacía, o sea, era aquella que se reflejaba más donde la forma de gobierno era mixta porque permitía desarrollar mejor al, al individuo dentro de esa comunidad política. Porque la persona se desarrolla dentro de la comunidad política y haciendo política. Entonces él pensaba una forma de gobierno mixto en donde existía un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. ¿Se acuerdan que lo dijimos en algún momento o estoy hablando de algo que ya no recuerdo muy bien? O sea, ¿qué pasó hace tiempo? Tal vez lo recuerden. Bien. Después hablé de Maquiavelo y dije que en realidad la preocupación de Maquiavelo, si bien su pensamiento político y su ideal de gobierno se acercaba mucho más al de Aristóteles, era que un Estado tenía que ser Estado si el rey, o el príncipe en este caso, era temido y virtuoso, o valorado y virtuoso, respetado y virtuoso, mejor dicho, ¿sí? Y que él pensaba que el rey debía ser respetado y virtuoso para mantener el orden y la unidad dentro de los estados. Y ahí después hablé el contexto histórico del cual hablaban cada uno. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿por qué Facundo habla de todo esto y dice todo esto y parece que podría estar tranquilamente y hacer un chiste, pero no lo voy a hacer? Borracho hablando de todo esto, que es menos una droga menos peor de la que iban a nombrar en chiste.
Porque todos los problemas que hoy tenemos como sociedad son problemas que la humanidad siempre tuvo y preguntas que siempre se hicieron porque son problemas devenidos del vivir en sociedad, que nunca es fácil, siempre es complejo. Entonces, ¿por qué traigo la palabra política o por qué hablo sobre las comunidades políticas? Primero porque soy licenciado en ciencia política y soy politólogo, entonces me preocupan los problemas políticos. Segundo, porque en realidad la política es el orden que las personas eligen para vivir. Las sociedades conforman comunidades políticas, hoy conocidas como estados, ¿sí? Para darse un orden y a través de ese orden y de esas leyes y de esas instituciones que se generan, vivir en sociedad, con determinadas normas y determinadas reglas. Y tercero, porque si no nos preguntamos los orígenes de los problemas, es muy difícil que en algún momento abordemos a las soluciones. Y me parece que ustedes están en este momento preguntándose sobre soluciones que tienen que ver con una cuestión que puede ser problematizada socialmente para que el Estado tome decisiones, como es el derecho a la educación. ¿Hasta ahí estamos? ¿O la complejicé mucho? Bien. Bueno, les voy a compartir lo que anoté para hoy y después se lo voy a mandar por WhatsApp. Alguien está intentando unirse, a ver. Vale. Bienvenida, Male. No, por favor. Llegaste justo porque recién iba a arrancar. Estaba haciendo un reacón. Y el porqué del taller, que bueno, creo que ya lo dije varias veces, pero te estaba hablando sobre eso. Entonces, ¿qué traje hoy? Esto que es bastante interesante. Mira. Esperen que. Está acá para compartir. Bueno. A ver ahí. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Me deben estar viendo a mí, ¿no? Sí. Y ahí están viendo el Word. Muy bien. Bueno. Entonces estamos. El taller es sobre introducción al pensamiento político del siglo XXI y vamos a ver la modernidad. ¿Por qué vamos a ver la modernidad? Porque la modernidad es lo más cercano a lo que hoy conocemos. La modernidad creó y puso la piedra fundante para las sociedades y los estados que hoy conocemos, ¿sí? Durante todo el encuentro pasado hablamos de, digamos, la política clásica, que son los primeros pensadores que pensaron en el buen gobierno, en el buen vivir y todo lo que recién hice en el reaconto que hice, pequeño, ¿no? Ahora, ¿qué es la modernidad? Más allá de lo que puedan leer en este momento. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de la modernidad? ¿Se acuerdan de algo? Voy para arriba si no las spoileo. Ahí está. ¿En la escuela les hablaron sobre la modernidad? ¿Las demás? ¿Nunca les dijeron qué es la modernidad? Sí, muy bien, el Renacimiento. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, arranquemos por esto. A ver, la época moderna, yo voy a leer lo que escribí acá, pero voy a hacer explicaciones, ¿les parece? La época moderna la podemos ubicar históricamente a partir del año 1500, más o menos, ¿sí? O sea que desde la antigua Grecia, era el siglo III a.C., hasta el 1500, más o menos el pensamiento filosófico, político, teológico después, fue más o menos igual. Desde Platón hasta San Agustín,
todos los pensadores políticos fueron bastante parecidos y tuvieron una misma escuela, digamos, de formación, ¿sí? Todos hablaron más o menos de lo mismo, que son casi 1800 años de existencia. Es un montón de tiempo, ¿no? Pueden ir acotando, ¿eh? Yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. No quiero que esta sea una exposición aburrida y si se aburren me lo dicen. Ahora, la época moderna surge con un movimiento de ruptura, ¿sí? Lo que se rompe acá yo puse es el cosmos aristotélico. ¿Qué es el cosmos aristotélico? Que en realidad lo escribí así para dar una definición. Es era concebir al mundo como una gran esfera cerrada donde todo giraba en torno a él, ¿sí? Era una concepción geocéntrica del mundo donde la Tierra era, me voy a poner donde la Tierra en lugar de la Tierra, donde la Tierra, vamos a poner, ahí está, es el centro inmóvil, era el centro inmóvil y todo el universo giraba alrededor de ella. Hoy en día hay algo parecido, ¿no? ¿Quiénes dicen eso? Que la Tierra es el centro del universo y el centro del universo y la Tierra y el universo gira alrededor de la Tierra. ¿Lo escucharon en algún momento, en algún lado, en estos momentos medios locos que vivimos como sociedad? Ah, muy bien. ¿Y quiénes son esos que dicen eso? Los terraplanistas. Muy bien. ¿A quién le toca un aplauso? No sé quién fue. ¿Quién fue la que dijo eso? ¿Meli? Bien, Meli, muy bien. Bueno, los terraplanistas tienen esta teoría del año anterior al año 1500, que la Tierra era plana, entre otras cuestiones. Hasta ese momento se creía que la Tierra era plana, que estaba sostenida en el medio del universo o del cosmos, y que todo giraba alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Entre otras cuestiones porque se concebía que el hombre era una especie de deidad. ¿Qué es una deidad? Un ser divino, un ser que venía de Dios, ¿sí? Pero no solo de Dios, el Dios cristiano, que yo digo Dios y que tal vez todos piensan en el Dios cristiano o en el Dios judío. No, yo estoy hablando, a ver, después del siglo I después de Cristo sí fue así. Pero anterior al siglo I de Cristo, que es lo que vimos en la antigua Grecia, había otros dioses, que eran los dioses griegos y los dioses romanos. De hecho, Roma se roba muchos dioses de Grecia y se roba mucha filosofía de Grecia. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, como el hombre era creación de los dioses, la Tierra giraba en torno, perdón, el universo giraba en torno a la Tierra. Se entiende bastante, ¿no? O la estoy complicando mucho. Bueno, deja. Como nosotros éramos una creación divina, porque nos habían creado los dioses, tanto para los politeístas como para los monoteístas, los que creen en muchos dioses o los que creen en un dios, como el ser humano era una creación, hasta el conocimiento científico hasta ese momento el conocimiento científico pensaba que el universo giraba alrededor del hombre y alrededor de la Tierra. De hecho, hay un dibujo de Da Vinci que muestra eso, ¿se acuerdan? No, 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 todo esto hasta el 1500, chicas. Casi 1600. No, no, no. La humanidad creyó que la Tierra era plana. En realidad, hasta el 1500, acá lo puse, 1543 aproximadamente, pero en realidad la humanidad lo creyó hasta el 1600 más o menos. ¿Sí? El conocimiento científico creía que la Tierra era plana y que como nosotros éramos una creación divina, el universo giraba alrededor de nosotros. ¿Sí? Y que éramos parte de ese cosmos y esa creación, porque el planeta había sido creado, la, la Tierra había sido creada, los animales, todo lo que nos rodea había sido creado, nosotros mismos también. Entonces el hombre convivía con esa naturaleza, no la debía intervenir. Eso también tiene que ver mucho más. Ahora, acá, lo vemos acá, Copérnico y Galileo Galilei, que en sus épocas fueron considerados herejes, los dos, y fueron, no sé si fueron, creo que fueron matados, pero no, estoy casi seguro de eso, ambos, fueron los primeros dos que comenzaron a cuestionar esta idea
aristotélica y cristiana del cosmos. La Tierra dejó de perder ese lugar del centro del sistema universal y el hombre empezó a ser degradado a un habitante de un planeta periférico del sistema. ¿Por qué? Porque Copérnico se dio cuenta que que los barcos desaparecían, no sé si se acuerdan de eso. Exactamente, en el horizonte, y Galileo Galilei también estudiaba, miraba con un telescopio cómo se comportaban las estrellas. Bueno, ambos fueron dos científicos muy importantes que descubrieron primero la forma circular u ovalada de la Tierra, que no era un plano suspendido en el universo, y segundo, que en realidad la Tierra, el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y eso cambió muchísimas cosas en la historia de la humanidad, aunque ustedes no lo crean. Aunque ustedes no lo crean, decía un programa de televisión cuando yo era más joven. Bueno, ahora, con todo esto que les estoy diciendo, paradójicamente el hombre empezó a ser concebido como el único ser que podía conocer el universo, transformarlo y adueñarse de él. Y explorando esta naturaleza. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta la modernidad, se creía que el único que podía intervenir sobre la naturaleza, ¿quién era? Exactamente, muy bien. Los dioses. ¿Dios o los dioses? El hombre, al darse cuenta que la naturaleza era algo para ser conquistado o transformado a través de estos conocimientos, empezó a intervenir mucho más la naturaleza. Entonces dejó de considerarse a lo espiritual como lo más importante que era hasta ese momento. ¿Se acuerdan que yo hablé de Platón como conocimiento del espíritu y hablé de Aristóteles como la necesidad de conocer la esencia de las cosas? ¿Se acuerdan? Bueno, todo eso dejó de ser, las cosas no tenían una esencia en sí, sino que a partir de ese momento todo comenzó a ser cuestionable y todo lo cuestionable pasó a empezar un procedimiento de conocimiento a través de la razón. ¿Sí? ¿Alguien escuchó esta frase alguna vez? Dígame si las mareo mucho, porque yo a veces hablo como medio complejo y no tengo ganas de que eso sea así. Cogito ergo sum. Y si les digo pienso y luego existo, y si les digo que esa frase no es así, si les digo que esa frase no es así, la frase significa pienso por eso existo. Cogito ergo sum significa pienso por eso existo. Sí, y la traducción es muy importante porque significan dos cosas diferentes. Y ahora van a ver por qué. ¿Quién dijo pienso y por eso existo? Ahí está el nombre, si lo leen ya me cagaron, pero bueno, no importa. O cogito ergo sum. ¿Eh? Descartes. Sí, sí, Descartes. Descartes, sí, exactamente. Y, a ver, ¿y qué diferencia ves en esas dos frases? La palabra dice mucho, ¿no? ¿Qué diferencia ves entre pienso y luego existo y pienso y por eso existo? Exactamente. ¿Pero por qué? Porque Descartes, está muy bien lo que están diciendo, muy bien. Porque Descartes hizo un libro muy largo y les diría, es más, acá lo puse, es casi similar a la duda socrática. ¿Se acuerdan que cuando les leía a Platón les decía que Platón armaba diálogos y a través de esos diálogos iba preguntando en la razón o en la verdad última de las cosas, buscando la justicia? ¿Se acuerdan? Lo más justo. Bueno, Descartes hace algo parecido a Platón o a la duda socrática o al método socrático, como se suele llamar, y lo que hace Descartes es preguntarse si él era una creación o era una cuestión, ¿cómo le decía? Ay. En realidad lo que se termina preguntando en última instancia era si lo que él
hacía era voluntad propia o era voluntad de alguna deidad, de algún dios. Entonces, exactamente, como si algo controlara su destino. Entonces él decía, él se empieza a preguntar un montón de cuestiones y en un momento le dices, bueno, sí, tal vez mi vida es controlada y mis acciones y las personas que aparecen en mi vida puede ser que... Es más, hasta se llega a preguntar si él vivía en un sueño, si tal vez era algún sueño de algún dios. Preguntas filosóficas que se hacían las personas de ese momento para descubrir la verdad de las cosas. ¿Sí? Lo último que él se pregunta es eso, ¿seré el sueño de algún dios? ¿Mi existencia no será real? ¿Estará mi vida mediada por algún dios que toma las decisiones por mí? Y él en ese momento dice, no lo sé. Tal vez sí. Tal vez existe un super dios o un supremo dios que hace todas las cosas que yo estoy pensando que hago. Pero hay una cosa que sí solo sé. Y ahí dice Cogito de ergo sum. Pienso y por eso existo. El pensamiento de Descartes marca un antes y un después en todo el pensamiento filosófico. Esperen que acá me falta una vez. ¿Por qué? Porque todo el pensamiento filosófico que viene a partir de la modernidad, y mis queridas compañeras, llega hasta hoy en día, es que la razón, la capacidad de pensamiento que tiene el ser humano, es lo que lo diferencia con los animales. Y es lo que nos permite conocer el universo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. ¿O no? Sí. Entonces, sí. Descartes decía, yo puedo ser cualquier cosa y tal vez mi vida sea dominada por algún dios, pero de lo único que estoy seguro es de que pienso. Y como pienso, existo. Por el simple hecho de poder estar pensando esto. ¿Se entiende a lo que voy? Y ustedes sitúense en ese momento. En ese momento, aquel que pensaba por fuera de lo que estaba establecido era tildado como hereje, sacado de las sociedades y tal vez quemado en la hoguera. ¿Qué es lo que quería decir Descartes también al escribir este libro? Que podemos estar dominados en cualquier condición de nuestra vida, excepto nuestros pensamientos. Nadie nos puede prohibir de pensar lo que queremos pensar. ¿Se entiende? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es más, yo no me acuerdo si Descartes había preguntado qué pasaría si él estuviese en una cárcel preso. Como que nadie podía prohibirlo la posibilidad de pensar. Ahora, hay un hecho histórico que marca el origen de la modernidad, ¿eh? Y las invito a pensar, a ver si se acuerdan, si alguna se acuerda, ¿qué se da entre esos años que yo les estoy contando? Hay un hecho súper histórico, súper histórico. Les diría tan histórico no sé, como el cristianismo y el año 1. Así de histórico. En el año, yo les hablé del 1500, 1530, 1590, 1500, 1650, por esos 300, 200 años, 300 años, por ahí. Sí, había feudalismo, claro, se estaba terminando el feudalismo en ese entonces, muy bien, pero hay un hecho histórico, súper histórico, recontra histórico, que se da en esa época, y les voy a decir, no, me parece que es mucha ayuda, a ver si se... ¿Quién dijo eso? Muy bien, ¿quién dijo eso? Muy bien, ¿quién lo dijo? No sé, no leo los nombres, no leo los nombres. Muy bien, Almisoe, muy bien. A ver, ¿por qué aparece la modernidad en realidad? Porque uno lo que lee a veces son los pensamientos, pero se olvida de situar a esas personas en los hechos históricos. Había sucedido que un comerciante, o un navegante para comerciantes en realidad, había emprendido un viaje para llegar a las Indias, que quedaban en África, ¿no?
Digo, las Indias, ellos consideraban, hay que ver dónde consideraban en ese momento que quedaban las Indias, que estaban en África y se les había desviado el barco y llegaron ¿a dónde? Llegaron a América. Más precisamente a Cuba. Y acá está. Acá puse Cristóbal Colón, el viaje que tuvo Cristóbal Colón, o como popularmente se lo conoce desde la noción occidental y eurocentrista, el descubrimiento de América. Lo aclaré, pero es necesario que lo ponga así, porque para los filósofos de aquel lugar, o del pensamiento occidental, que es el que nosotros adoptamos en este momento, el descubrimiento de América es vital. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había un mundo más allá que conocer, que hasta ese momento, 1492 después de Cristo, no habían conocido nunca. Entonces, todas las verdades absolutas que se sostenían hasta ese momento no eran absolutas, porque habían descubierto algo que ninguna verdad había hasta ese momento había establecido. ¿Se entiende a lo que voy? El hecho histórico que desemboca que pensadores avancen hacia este cuestionamiento es esto, es el descubrimiento de América. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Entienden el porqué? Dijeron más dudosas, ¿por qué? No lo entienden. Hágame las preguntas que quieran, así vamos avanzando entre todos en el conocimiento. Exacto. A ver, eh, para decirlo de otro modo, el conocimiento aristotélico y greco-romano y el conocimiento cristiano o del teológico y hasta judaísta, si nos vamos al judaísmo, comprendían el todo. Decían que el mundo era de una determinada manera por obra y creación de Dios, ¿sí? Y que esa naturaleza no se podía cambiar. El único que tenía el poder de cambiar esa naturaleza y lo establecido era Dios. Al descubrir América, el hombre se empieza a cuestionar si todo lo que era conocido hasta ese momento era verdad. Nuestro pensamiento, hoy nosotros vivimos en América, pero nuestro lenguaje, nuestro origen cultural, nuestro pensamiento, nos guste más o nos guste menos, tiene un origen en Grecia. Nuestra manera de pensar. Sin dudas que la creación de los estados latinoamericanos después fue rompiendo eso y seguramente nuestro occidentalismo es muy diferente al mundo de occidente europeo en este momento porque ya tenemos casi 200 y picos de años de independencia. Entonces se creó un pensamiento latinoamericano muy fuerte. Y por más que existan pueblos originarios en nuestras tierras, no son mayoría. ¿Se entiende a lo que voy? No quiero herir ninguna susceptibilidad, quiero que se entienda lo que estoy diciendo. Nuestra lengua, nuestro pensamiento, nuestra manera de concebir lo que es la verdad, lo que es el hombre, nuestras universidades, nuestras escuelas, todos tienen un anclaje muy fuerte en Europa y en el mundo greco-romano, latino, digamos, ¿no? Que viene de allá. Entonces, el nuevo continente que apareció para los filósofos y pensadores europeos generó centenares de cuestionamientos en el conocimiento teológico que había imperado hasta ese momento, desde el siglo I hasta el siglo XV. El terraplanismo, el geocentrismo, la divinidad del hombre fue reemplazada por la razón y por el mundo por descubrir. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahí va.
Y sí, y sí. Imagínense que en esta época se descubriese que no somos los únicos seres vivos en el universo. No sé, que en Marte hay vida. ¿No sería una revolución? Bueno, una cosa así fue lo que pasó allá, en esa época. ¿Eh? Bueno, acá sinteticé en 4 puntos lo que caracteriza a la ciencia moderna de la naturaleza. O sea, lo que la modernidad empieza a concebir que es lo natural en el mundo. ¿Sí? Lo primero es la eliminación de las cualidades de las cosas. ¿Se acuerdan que yo había dado un ejemplo de Aristóteles donde que todos, si yo decía la palabra mesa, todos teníamos la misma idea de mesa? Y después de las cosas sobre, sobre la bondad y la maldad de las cosas, que existía una buena forma de gobierno y una degeneración de esa forma de gobierno. ¿Se acuerdan? Que por ejemplo, que para Aristóteles un buen gobernante, o sea, una buena monarquía era el filósofo rey y que era considerada una monarquía, y si él hacía malas acciones se devenía en una tiranía. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, todas esas calificativos o adjetivos que le poníamos a las cosas, hasta ese momento empezaron a ser cuestionados, porque dijeron, bueno, no, pará, si existe un mundo que nosotros no conocemos, entonces hay que ver si esto es así. Descubrimos un continente nuevo, descubrimos un mundo nuevo. La segunda cosa que caracteriza, o el segundo punto que se caracteriza al mundo moderno, tiene que ver con los descubrimientos de Galileo, que reducen lo complejo a lo simple. Ver qué cosas en la realidad se mantienen constantes y pueden predecirse de los hechos. No todo, porque empezó a concebirse que hay una palabra que no me sale, que la estoy queriendo decir desde que arranqué, y no me está saliendo. Antes como que la historia que vivíamos era inmutable, todo se mantenía en un orden establecido. La modernidad lo que empieza a decir es, no, las cosas van cambiando con a lo largo del tiempo. Es más, en el conocimiento moderno uno de los que aparece es Darwin y la teoría de la evolución. ¿Se acuerdan de Darwin y la teoría de la evolución o no? ¿Se acuerdan o no? Bien, bien, muy bien. Entonces, empezaron a ver qué cosas se podían predecir y se mantenían estables en el tiempo, porque lo demás era un eterno devenir de la historia que podía cambiar constantemente. Otra cosa que hizo la ciencia moderna fue postular los aislamientos del conocimiento, ¿sí? Es decir, se empezó a limitar los campos, las especializaciones e intereses y la subdivisión del trabajo. Apareció la máquina, esto aparece después, ¿eh? Empezaron las primeras maquinarias, empezó la propiedad privada, comenzó a identificarse determinados conocimientos y a especializarse en determinados conocimientos, ¿sí? Y se empieza a popularizar en aquel momento también, que es una de las primeras revoluciones de la modernidad, que yo no lo puse acá, la imprenta. Exactamente. Y hay algo que es así, el descubrimiento de América, ¿por qué se da? Está en el cuarto. No, el conocimiento de la modernidad se da, o aparece la modernidad, o aparece el descubrimiento de América porque aparece un nuevo sujeto político en la historia, que se mantiene vivo hasta hoy, que es el que hace luego de todo este pensamiento político moderno que dura 200 años, la Revolución Francesa, que lo vamos a ver en el próximo encuentro. ¿Qué es la burguesía? Aparece la burguesía. Los comerciantes, tras años de historia de comerciar, empezaron a ahorrar dinero. Y ese ahorro de dinero llevó, o ese ahorro de riquezas, llevó
a que se vieran cuestionados los poderes o los títulos feudales que tenían las familias por simple herencia. Porque tenía más poder económico un gran comerciante que un feudo o que un señor feudal. ¿Me siguen? O las Mariellas. A ver, en real. A ver, en real. Ahí va. Ahí va, exactamente. ¿Por qué no son parte de la toma de decisiones? ¿Por qué el rey es el rey? ¿Por qué el feudo es feudo? ¿Por qué la nobleza es la nobleza? Y una de las cosas que por qué vinculé esto al descubrimiento de América, tiene que ver con que en realidad lo que estaba haciendo Cristóbal Colón era una expedición para encontrar nuevos mercados. ¿Se entiende? Los viajes marítimos habían aumentado porque estaban buscando nuevos mercados. Y la conexión con las Indias, que era África en ese momento, era porque los les daban desde África todo lo que eran materias primas para las grandes urbes. En ese momento no era una grande urbe ni en pedo, pero para, para las ciudades de Europa, para España, para Francia, para Roma, Italia. ¿Se entiende ahí? O las Marías. Claro, exactamente. Él fue a buscar nuevos mercados y nuevos comercios y encontró oro. De hecho, hay una película que me la hacían ver en la escuela que la tengo que no me acuerdo ni cómo se llama. Que ve que él vuelve a España con pepas de oro que los pueblos originarios americanos le habían tipo dado porque para ellos era como súper común vestirse con cuestiones con cosas de oro. Hay un libro súper conocido que es Las Venas Abiertas de América Latina, que es escrita por ay, Galeano. Iba a decir Galazo, ¿qué me pasa? Galazo es un historiador por Galeano, en donde él da cuenta de las cosas de los recursos naturales que extrayeron y las riquezas que significan hoy y que mantienen el poder de las Europas. Digo las Europas, de los países europeos. Bien, muy bien, sí, exactamente. Muy bien, ¿quién fue? ¿Quién dijo eso? Bien, Meli, muy bien, Meli. Exactamente. Bien, muy bien. Ay, no tengo los chats porque estoy acá y ya se me fue porque compartí la pantalla. Eh, bueno, ¿se entiende hasta ahora hasta dónde voy o las mareé mucho? ¿Seguras? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas hasta este momento? ¿Venimos súper seguras? Bueno, muy bien. Continúo entonces. Vamos a ver a Hobbes. Entre estos pensadores políticos modernos que hasta ahora no mencioné, ¿no? Hasta ahora mencioné a Galileo Galilei, a Descartes, mencioné a Copérnico, ¿sí? Hablamos de Cristóbal Colón, pero no hablamos de algún pensador político que haya escrito sobre política, sobre qué es la política, ¿no? Que haya hecho estos cuestionamientos. Thomas Hobbes, a ver si no lo puse acá en algún momento. No, así que ahora lo voy a leer y se los voy a leer desde el libro que agarré. Ahora después les voy a compartir cuál es el libro. Así. Siempre hagan que las personas que
les digan que saben algo, les den alguna fuente, porque si no somos todos periodistas que opinamos, ¿vieron? De verdad. Bien, Hobbes nació el 5 de abril de 1588, o sea, 100 años después del descubrimiento de América. ¿Sí? Su padre era pastor de una iglesia protestante, que también la iglesia protestante fue una de las primeras rupturas con la iglesia católica apostólica romana. Y tuvo una vida bastante compleja, Hobbes. ¿Por qué? Porque él vivía en esos momentos en Inglaterra, ¿sí? Y había una guerra bastante importante. Esperen que quiero ver si lo tengo acá en algún momento. Quiero leer a ver si les puedo dar más datos. Bueno, los voy a leer un poquito, a ver. Perdonen, a mí no me gusta leer en así, pero tal vez viene. Viene bien. Dice que, a ver, estudió en la Universidad de Oxford, ¿sí? Al mismo tiempo se consiguió un trabajo con una familia, bla, 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 bla. Esto no es muy importante. Conoció a Francis Bacon, de quien fue traductor y secretario. Bacon era asiduo lector de Maquiavelo e introdujo a Hobbes en el pensamiento del florentino. En 1629 viajó a París, conoció a no sé quién más, a alguien al padre Mersenne, que había traducido a Galileo Galilei al francés, ¿sí? Y por su intermedio conoció a Descartes, a Gassendi y a Roversal, que no sé bien quiénes son los otros dos, pero Descartes ya se los nombré. En 1640, esto es importante, en 1640 se inició la guerra civil inglesa y Hobbes, temiendo por su vida, se exilió en París. ¿Sí? En este tiempo se conectó en un círculo de intelectuales de ese padre Mersenne y elaboró objeciones a las meditaciones de la metafísica de Descartes y demás. Bueno, el escrito más conocido por... Bueno, ¿qué te pasa a vos? Mi gata está acá gritándome al lado. ¿Qué querés? ¿Leer? A ver, el escrito más conocido por Hobbes es el Leviatán. Como bien les leí recién, Hobbes creyó en un contexto... Creyó. Dios mío, ¿cómo estoy con el lenguaje hoy? Hobbes creció en un contexto de guerra. Y nosotros, lamentablemente no, por suerte... Ay, ¿qué le pasa, Facundo? Me dice la cosa que no quiere decir. Nosotros, por suerte, no sabemos lo que es vivir en un contexto de guerra. Y los pensadores o quienes escriben en contextos de guerra, y acá hablo de Hobbes y hablo de Maquiavelo, ¿se acuerdan que yo había dicho que Maquiavelo también estaba en pleno contexto de guerra y que por eso hablaba tanto del orden y de la necesidad de unificar Italia? Pero además, ¿se acuerdan de algo? No, que hablaba de las virtudes del príncipe y que destacaba las virtudes del príncipe por la necesidad de unificar el Estado italiano. ¿Cómo? No, pero bueno, que una buena forma... Que una buena... Sí, que en realidad... Yo lo que sí había dicho que el príncipe era mejor... el ideal del príncipe era que sea amado, pero ante ser amado y el ser amado era mejor ser temido porque el amor se puede convertir en odio muy rápidamente. En cambio el temor no pasa nunca. Y que Maquiavelo hablaba del temor como... Y agarro la palabra temor a propósito porque Hobbes también la usa. Perdón, me tomé dos minutos para abrir la migata. Porque Hobbes también la usa, la palabra temor, para hacer toda su tesis sobre el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Maquiavelo hablaba del temor, en su momento, como la necesidad del orden, a través de la cual el príncipe podía mantener la unidad. ¿Se acuerdan? Bueno, lo mismo hace Hobbes, pero en otro contexto. Imagínense a Hobbes en el medio de una guerra, pensando en las virtudes del Estado y pensando en la política, ¿no? A ver, ya dije que acá tengo que el pensamiento político de Hobbes se basa en Moro, Maquiavelo, Bacon y Galilei, que lo leímos más o menos recién, ¿sí? Y hay algo que Hobbes... ¿Por qué traemos a Hobbes a la actualidad o por qué hablo de Hobbes? Porque Hobbes rompe con todo lo que habíamos hablado hasta ese momento o hasta este momento
de lo que se creía un buen gobierno, o el por qué se hacía política, o el por qué se introducía el pensamiento político. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Aristóteles pensaba en un buen gobierno? ¿Se acuerdan? Yo había dicho el bien vivir, el vivir bien, el buen vivir dentro de una comunidad política. Habíamos dicho que Platón se pensaba en las formas más justas de gobierno y que Maquiavelo pensaba que era necesario el vivir bien y el buen vivir, pero que para que exista ese buen vivir debía haber un orden establecido dentro de un territorio. No se podía vivir bien en un estado que se estaba dividiendo como en ese momento el estado italiano. Era necesario tener un príncipe fuerte y esa fuerza del príncipe debía mantener la unidad estatal. En ese momento pensaba en Italia. Entonces, Hobbes, en ese momento de guerra, empieza a cuestionarse, porque ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de las naturalezas del alma en Platón? ¿O no? ¿Sí o no? Eh, sí, no. No, yo había dicho que estaba ligadas a las formas de gobierno, que estaba el alma concupiscible, la irascible, ¿se acuerdan? Pero ¿se acuerdan que habíamos hablado que para Platón cada persona tenía un tipo del alma, o sea, que en realidad el alma tenía tres, tres rasgos diferentes, digamos, o tres partes diferentes, y que había una que dominaba a las otras dos. Sí. ¿Se acuerdan? Concupiscible, que era la más racional. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos, vamos. Bien. Entonces, él dice, lo que Hobbes dice es que en realidad en el hombre no hay diferencia en la naturaleza humana. Que no hay tipos de alma ni todo eso. Que solo hay dos tipos de diferencia. Pero que no son grandes diferencias. Y ahora van a ver por qué. Que son las diferencias físicas, o sea que hay algunos más fuertes y otros más débiles. Y las diferencias intelectuales tal vez, ¿no? Que hay algunos que son más inteligentes que otros básicamente. Pero que para él esas diferencias naturales no eran tales. Porque más adelante, ahora lo van a ver, él dice que siempre puede haber alguien más inteligente que uno y siempre puede haber alguien más fuerte que uno. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, básicamente dice, somos todos iguales por naturaleza, todos los hombres. Hago un gran paréntesis. Hice una nota al pie porque yo estoy diciendo hombres, hombres, hombres. Y no lo estoy diciendo inconscientemente. Porque en ese momento todos los filósofos políticos eran hombres y todos los filósofos políticos escribían sobre el hombre. Porque hasta ese momento, hasta que llegó la modernidad, los derechos de las mujeres no existían. ¿Vamos? Son dos mujeres en este momento. Digo mucho la palabra hombre porque ellos mismos hablaban de la palabra hombre y me parece importante destacar en este pensamiento todo esto. Ellos pensaban así. Entonces metámonos en el pensamiento de cómo pensaba esta gente. Si uno no se halla en ese lugar, es difícil. ¿Se entiende? Exactamente. Exactamente. Y lo único en que pensaban eran si todos los hombres eran iguales. Y es más, históricamente, Hobbes empieza a escribir todo eso porque empiezan a cuestionar los derechos de la nobleza y del feudo. Porque querían que los hombres burgueses tuviesen esos mismos derechos y esa misma capacidad, ese mismo poder político. ¿Sí? Eso es lo que cuestiona. Vamos de nuevo, así no las mareo mucho. Entonces, para Hobbes hay dos tipos de diferencias en el hombre: las diferencias físicas y las diferencias intelectuales. ¿Sí? Ellos sientan la tesis de la igualdad del hombre, la igualdad natural en el hombre, ¿sí? Pero uno dice, bueno, si todos los hombres somos iguales, todos los hombres podemos vivir de igual manera en la sociedad, ¿no? Todos somos hombres sociales. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía que el hombre se realiza como hombre si vive en una comunidad política que es una comunidad social?
¿Que es la polis? ¿O no? ¿Alguien se acuerda? Si no siento que estoy mezclando mucho las cosas y no quiero tanto, pero sí tiene que ver. Aristóteles decía, Aristóteles decía que la mejor forma de gobierno era la politeia, que era donde el hombre se realizaba en una comunidad política que también se realizaba. El hombre no se realizaba solo. ¿Se acuerdan de eso? Bien, gracias. Pues yo me siento como... Ahora, para Hobbes, el hombre no se une en sociedad por una cuestión natural. Porque para Aristóteles sí era una cuestión natural que el hombre sea parte de una polis. Para Hobbes, no. Para Hobbes, sí. Sí, te voy a decir que sí. Te voy a decir que sí. Para Hobbes, el hombre no es un ser social por naturaleza. Es un ser individual. Y el hombre, al vivir... Decime, dale, dale, dale. ¿A quién estás leyendo? Ay, no sé quién es. ¿Y a quién retoma para decir eso? Yo te puedo decir dos autores, pero tal vez me los decís vos antes que yo. No, pero está bien. Digo, puede nombrar a dos autores que en realidad vendrían después de Hobbes, que también escriben sobre lo que escribe Hobbes, que todavía no llegué a eso. Estoy haciéndolas entrar en el pensamiento de Hobbes. Digo, lo que a mí me interesa... Sí, bien. ¿Y de quién más? Adam Smith. Bien, muy bien. Sí. Y el otro puede ser David y Ricardo. O si no, puede ser nuestro querido amigo, que veremos el próximo encuentro, que se llama John Locke. Claro, exactamente. Pero Locke viene después de Hobbes. Y, hay tres autores que hablan del contractualismo. Esto es algo que no les dije, chicas, les pido mil disculpas, porque me metí en la modernidad. Exactamente, los contractualistas. Pero todavía no llegué a ese momento. Cuando llegue a ese momento les voy a presentar a los tres autores que son parte del contractualismo, ¿sí? Que cada uno abre inclusive una escuela de pensamiento político moderno que después se va a desarrollar a futuro. Y que hay autores que van a tomar a estos autores, tres autores fundantes, que son Hobbes, Locke y Rousseau, para desarrollar sus teorías de política. ¿Sí? Que hasta hoy en la modernidad lo siguen citando. Y van a ver como en Hobbes, hoy en día hay muchas cuestiones de los problemas que estamos teniendo que tal vez tienen algún tipo de respuesta o algún tipo de cuestionamiento. ¿Sí? Pero quiero adelantarme porque en un rato tengo otra videollamada y no quiero extenderme mucho con ustedes por ustedes y por la gente que me está esperando también. Entonces, sigo. Para Hobbes, el hombre no es un ser social por naturaleza, todo lo contrario, es un ser antisocial. Pero se vuelve o intenta ser o vivir en sociedad por tres cosas, que son tres problemas con los cuales convives, que son el conflicto, la inseguridad y el temor, que vienen de la guerra, del desorden social, de la miseria y de la corrupción. A ver, en el Leviatán, Hobbes describe al hombre como una máquina compleja, semejante a otros animales, en una cuestión principal, que tiene que ver con la supervivencia y la autoconservación.
fin de todos nosotros es querer sobrevivir. Nadie quiere morirse, dice Hobbes. ¿Sí? Y él dice que, como todos los seres humanos somos naturales en nuestras capacidades, como lo dije recién, y él no ve una desigualdad en el hombre, pero los recursos para la supervivencia son escasos y son insuficientes, se empieza a dar en el hombre una lucha por esos recursos, para poder vivir y evitar a que otros se lo quiten. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, todos los hombres, que son iguales por naturaleza, empiezan a ver a los demás como una potencial amenaza para su conservación y su supervivencia. Porque tal vez, aunque nosotros seamos fuertes, como lo puse acá, sin duda en algún momento va a haber otros individuos que van a tener una fuerza mayor a la que nosotros tenemos. O que van a ser más inteligentes de lo que nosotros somos. Entonces, el miedo hace que uno quiera su conservación. ¿Sí? Entonces, el hombre no es un ser social por naturaleza, como para él lo son las abejas y las hormigas, por ejemplo, ¿sí? Que ya nacen y viven en sociedad porque así es su función, y no hay una diferencia entre el bienestar personal y el bienestar común. ¿Me siguen hasta ahí? No. Bien. Y él dice que hay 3 atributos propios del hombre diferentes a los animales que hacen que no seamos un ser social. La competencia, la inseguridad y la gloria. ¿Vamos bien? Y él dice que esos 3 atributos establecen 6 argumentos por los cuales el hombre no es un ser social. ¿Qué son? Los hombres están en permanente competencia por el honor y la dignidad, cosa que no ocurre en otros animales. Entre los animales el bien común y el privado coinciden, mientras que en los hombres no. ¿Por qué? Porque los bienes son escasos y nosotros necesitamos esos bienes para sobrevivir. Entonces, no los podemos compartir entre todos. Esos bienes no pueden ser comunes. Tienen que ser míos. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, como los animales no poseen razón, no pueden encontrar defectos en la administración de lo público, de lo que es para todos. Mientras que en los hombres hay muchos que se creen capaces y mejores que otros para el gobierno de lo común, de lo de todos. Por otra parte, los hombres, a diferencia de los animales, tienen palabra, que les permite magnificar y distorsionar la bondad o la maldad de las acciones de los otros, introduciendo un contexto y turbando la paz. Y acá también es donde Hobbes empieza a mostrar que para él la naturaleza del hombre es mala. Es un ser malo por naturaleza. Que para Hobbes el hombre es un ser malo por naturaleza. ¿Por qué? Porque como cada uno pelea por sobrevivir y los bienes son escasos, dice Hobbes, y acá creo que no lo puse, pero es súper importante, que el hombre es el lobo del hombre. ¿La habrán escuchado alguna vez esa palabra? O esa frase. El hombre es el lobo del hombre. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O quieren que lo diga de otra manera? ¿Quién dijo? No sé, no leo los nombres acá. Vale, mira, te lo hago muy gráfico. Suponete que estamos. ¿Vos de dónde sois? San Juan, ¿no? Perdón. De Chubut, vale. ¿Y en qué localidad vivís? Trelew. Suponete que estamos en Trelew. Estamos en Trelew y no hay casas, no hay nada. Es todo desierto. Como es bastante desértica ahí la ruta en Chubut, que la conozco bastante.
Y suponete que, viste que los recursos ahí en la ruta son muy pocos, porque estamos casi en pleno desierto. Entonces, para comer o para alimentarnos o para construir nuestras casas deberíamos buscar. Y como los bienes son pocos, deberíamos, voy a decirlo así porque así lo dice Hobbes, deberíamos matarnos o entrar en una guerra para que esos bienes sean míos y no tuyos. Porque yo quiero vivir, no me quiero morir. Entonces, yo empiezo a ser una amenaza para vos y vos empezás a ser una amenaza para mí. Entonces yo soy tu lobo, es una metáfora. Yo soy tu lobo y vos sos el mío, porque yo soy una amenaza para vos y vos sos una amenaza para mí. ¿Se entendió ahí? ¿Lo dije más claro? ¿Las demás entendieron ahí mejor? Vamos, vamos, vamos. Entonces, la naturaleza humana, también, esta es la quinta razón que da, la naturaleza humana permite la distinción entre el daño y la injuria que da lugar a la ofensa. Es decir, los animales no se pueden insultar o provocar. ¿Se entiende? O sí, nadie sabe. Bueno, al menos hasta lo que nosotros conocemos, no. Bueno, y entre los animales, el acuerdo de convivencia pasa por un instinto natural. Los hormigueros, las hormigas que nacen en un hormiguero, viven ahí por la naturaleza, ¿se entiende? Mientras que entre los hombres es un fruto de un pacto artificial, y acá es el por qué les decimos contractualistas a esta gente. Vamos de nuevo. Nosotros, en este momento, estamos conversando a través de internet, desde nuestras casas, porque así lo quisimos. Nadie nos obligó. Decidimos pactar que a las 6 de la tarde nos encontrábamos para charlar sobre esto. Los animales no pueden pactar estas cosas, las hacen por naturaleza. Nosotros sí. ¿Se entiende? Entonces, de esta libertad absoluta que recién hablamos, de los individuos en el estado de naturaleza, él le llama estado de naturaleza en este momento, lo que yo recién dije, que si nos veíamos entre Leo en pleno desierto, él lo llama estado de naturaleza. Y de la escasez de recursos, o sea, la libertad absoluta de los individuos y la escasez de recursos deriva necesariamente en un estado de guerra universal, de todos contra todos, de sálvese quien pueda. ¿Sí? Y con él aparece la amenaza permanente a la vida propia de la propiedad de uno, a lo que uno tiene. Porque por más que vos seas, que él lo dice en un momento, por más que vos seas el hombre más fuerte del mundo, tal vez nazca en algún momento, o te hagas viejo, o nazca en algún momento alguien más fuerte que vos. Y esa persona te puede matar. Bueno, él vivía en un contexto de guerra civil, chicas. Y una guerra entre Francia e Inglaterra que duró mucho tiempo. ¿Sí? Quiero que sepan esto, digo. Él vivía en un contexto de guerra, entonces él escribe en un contexto de guerra. Es decir, una situación permanente de inseguridad que no desaparece. Ahora, cuando termine todo esto, vamos a hacer una pequeña reflexión. El temor a la muerte es el fundamento último para Hobbes de la soberanía en el Estado. Así como el temor al castigo y la consecuente sujeción a las leyes instaura la paz. Wow, paren, voy a parar un poco porque creo que lo escribí difícil. A ver, el temor a la muerte es lo que le da al Estado la razón de ser para Hobbes. Todos pactamos y pautamos como ciudadanos tener un soberano. ¿Para qué? Para que nos defienda. ¿De quién? De los enemigos externos y de los enemigos internos. Porque yo tengo miedo a morirme, y como tengo miedo a morirme, el Estado va a cuidarme. Y por ese temor, yo le voy a hacer caso a las leyes. Y por el temor al castigo que me va a dar el Estado si no cumplo las leyes, también voy a seguir las leyes. Y eso es lo que instaura la paz. Porque para Hobbes, el principal rol del Estado es la seguridad, el orden y la paz. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, muy bien, muy bien. Es más o menos como ahora en pandemia, chicas. Pero eso lo vamos a hablar en un rato. Bien, exactamente. ¿Vieron? Y este hombre escribió en el casi en el 1600, hace 400 años, ¿eh?
A ver, y acabamos de nuevo. La gloria y el honor que estaban en la aristocracia feudal y greco-romana son reemplazados absolutamente por las pasiones burguesas que necesitaban seguridad, paz y orden. Es decir, el buen gobierno, de la buena moral y todo lo que habíamos visto en los clásicos es reemplazado por Hobbes en el Leviatán por la seguridad, la paz y el orden. ¿Sí? Y acá le cité un poquito a Hobbes para no hablar tanto de la teoría, ¿no? Digo, la única manera que el derecho natural de los hombres sea detenido o limitado es que ellos mismos quieran hacerlo, mediante un pacto voluntario. El pacto no es con un arma en la cabeza. Ellos voluntariamente acceden a pautar que haya un soberano. ¿Sí? Y estos hombres le transfieren, y acá pongo, es exactamente lo que dice Hobbes en el Leviatán, la libertad de cada hombre que cada hombre tiene de usar su propio poder como él quiera, para la preservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida, y por consiguiente, de hacer toda cosa que en su propio juicio y razón conciba como el medio más apto para aquello. A un hombre, esto transfieren, no los hombres, todo lo que dije recién. El propio poder, como él quiera, para la preservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida, y por consiguiente de toda cosa que en su propio juicio o razón conciba como el medio más apto para eso. Ese poder, todos los ciudadanos se lo transfieren a un hombre o a una asamblea con el fin de erigir un poder capaz de defenderlos de una invasión extranjera o de una injuria de unos a otros que sería una guerra interna. ¿Me siguen hasta ahí? Voy con otro, lo voy a parafrasear a Hobbes. Cada uno de nosotros y nosotras decidimos. ¿A quién nos parece más idóneo acá de todas las chicas que están en la reunión? ¿A quién le confiaríamos las cosas? ¿A quién le confiamos en este momento nuestra seguridad? De todas las chicas. No me sumen a mí. ¿Quién dijo a mí? ¿Quién dijo a mí? Vale, bueno. Todos y todas nosotros le damos a Malena, nos ponemos de acuerdo, firmamos un pacto y hacemos y le damos a Malena el poder de erigir o de fundar una fuerza común que nos defienda de una invasión extranjera y de una invasión, o sea, de una guerra interna. Si yo quiero pelearme, por ejemplo, con Zoe, Malena puede intervenir y meterme preso. O castigarme con la fuerza. Porque estoy cediendo. Exactamente. En suma, y con esto termino, el poder del Estado se funda en el contrato y su único fin es la defensa, es decir, la seguridad y la paz interior. Y acá voy a dejar de compartir, tal vez me vuelvan a ver. A ver, quiero ver si me vuelven a ver. Estoy acá, ¿me ven? ¿No me ven? A ver, que flash enterarte de esto. A ver, esperen que no las veo yo a ustedes. No sé por qué. Ah, porque me tengo fijado yo. Ahí está, muy bien. Bueno, a ver, por qué todo este quilombo que hice y que les expliqué de Hobbes y de la modernidad y la mar en coche? Porque en este momento estamos atravesando una crisis social que pone en riesgo nuestras vidas. ¿Sí? Una pandemia. Y la verdad que Hobbes en este punto tiene algo de razón, porque el Estado Nacional Argentino se está reservando para sí nuestras libertades individuales para preservar nuestra vida. Entonces, el límite que está poniendo el Estado a cada uno de nosotros y nosotras tiene que ver por lo cual nosotros elegimos tener un Estado. Diría Hobbes, estoy hablando como Hobbes, diría Hobbes, defender nuestra vida en última instancia. Y nuestra vida está cuidada y defendida si cada uno de nosotros se queda en nuestra casa. Por eso las libertades de circulación se están coartando, porque si no ponemos en riesgo nuestra vida y la vida de los demás. No. No, esto es lo que dice Hobbes. Digo, si estuviésemos en un contexto de guerra, lo llevo a otra cosa. Vamos a otro tema.
Ah, no, está bien, pero no es una campaña política en lo absoluto. Podría haberlo sido, pero no. No. Es un... Pero para que vean que lo que está pasando hoy, ahora, en este contexto de crisis, es lo que hace el Estado siempre. O inclusive, si hay un loco que agarra un arma y quiere matar a todo el mundo por la calle, si la policía va y te impide tu libre accionar matando a todo el mundo, es porque vos estás siendo un peligro para la vida de los demás. Si existen las cárceles en este momento, también tiene que ver con eso. ¿Se entiende? Sí. Bien. O sea que el pensamiento jovesiano es bastante actual. Y es una piedra fundante de esto. Él dice que todos nosotros somos libres por naturaleza. No dice que no. Pero que para nuestra seguridad necesitamos que haya alguien que nos cuide. Porque nosotros mismos, en, en un estado de naturaleza o de anarquía, no podríamos sobrevivir. Porque siempre habría otro que sería una amenaza para nosotros. ¿Se entiende? Hay dudas, hay preguntas, hay cuestiones que no les quedan claras. Me quieren preguntar por qué carajo estamos hablando de esto. Entonces, las dejo preguntar lo que quieran. Mientras voy a avisar que estoy llegando a la otra reunión un poquito tarde. Y sí. No, y es más, seguramente te dicen que perdón, dale Mica, no quiero hablar más yo. Bueno, vamos a llegar. ¿Hay algo que quieran preguntar además de todo esto? Porque yo siento que di como una... No me gusta esto de... Siento que necesito encontrar nuevos mecanismos para no hacer tipo una exposición tan larga. Me cuesta. ¿Se entendió mejor que la otra vez? ¿Las demás? Igual, todos tenemos algo de Platón, todos tenemos algo de Aristóteles, todos tenemos algo de Maquiavelo. De hecho, la romantización que a veces tenemos de las cosas, de pensarlas ideales, buenas, puras, o sea, el imaginario ese que es un ideal absoluto, viene de Platón, viene de Platón, fuertemente. Más o menos. No tan así, pero más o menos. Sí, mando el Word, sí, obvio. De hecho se los quería mandar antes, pero la verdad es que llegué tarde hoy. ¿Hay algo más? Alma, habías tildado recién. ¿Querés decir algo? Bien, y acá quiero hacer un punto importante.
Hay tres autores que son los fundantes de la sociedad en la que vivimos hoy, que son los padres fundantes. Después va a haber personajes en la historia que van a desarrollar algunas otras cuestiones que son súper interesantes y que tienen muchísimo que ver con lo que vivimos. Pero Hobbes, Locke y Rousseau son los tres autores que empiezan a hablar del Estado moderno, de que nosotros somos individuos que elegimos vivir en un Estado y que ese Estado tiene que dar alguna respuesta a esos individuos. Y acá es lo importante también. Porque ellos hablan del hombre con derechos pensando en la burguesía, chicas. ¿Vieron que yo recién hablé de la burguesía? La burguesía en ese momento eran los comerciantes que no tenían derechos. Los derechos estaban reservados para la nobleza, para los señores feudales y para los reyes. Ellos empiezan a hablar de que tenía que haber una asamblea, un soberano único, quien fuese, que le dé respuesta a esos hombres libres que habían decidido que esa persona sea el soberano. Empiezan a hablar de lo que hoy muchos de nosotros hablamos en todo este tiempo, inclusive ustedes participando en el Ministerio de Educación. ¿Me siguen ahí o me corté un poquito? Que tiene que ver con qué respuesta me da el Estado ante lo que me está pasando. Ellos empiezan con cuestiones más básicas, ¿no? Digo, Hobbes arrancó con la cuestión del miedo y la preservación de la vida, pero porque era lo que él estaba viviendo en ese momento. ¿Y qué respuesta le da al Estado ante una guerra que el mismo Estado estaba generando, o que los soberanos, en realidad, los reyes, estaban generando, y que a él nadie le estaba cuidando su vida? Y se tuvo que escapar de Inglaterra a Francia para salvarse de la guerra. ¿Se entiende a lo que voy? Digo, todas estas cuestiones empiezan a verse en ese momento. Y el Estado moderno empieza a aparecer en ese momento. ¿Sí? Y también, un poquito, la idea de poder hacernos estas preguntas es, ¿por qué es importante hablar de política? Porque lo importante de las instituciones que hoy conformamos es que están en el marco de ese Estado y de ese funcionamiento social. Nosotros somos parte de una comunidad política, ¿sí? Y nosotros construimos esa comunidad política como ciudadanos. Me voy a venir a Hobbes. Nosotros somos los que podemos hacer que el soberano atienda nuestras demandas. Somos parte de esa comunidad política, no es que no somos parte. Pero tenemos que sentirnos parte y tenemos que generar las condiciones para que ese soberano dé respuestas ante nuestras demandas y ante nuestras inseguridades y ante nuestros miedos y ante nuestros problemas. Y él habla de algo que es fundante, que después lo va a tomar John Locke, Adam Smith y David Ricardo, que no me acuerdo quién. ¿Vale, vos lo nombraste? ¿A ellos tres? Que tiene que ver con la escasez de recursos. ¿Sí? El primero que lo dice es Hobbes. Y el primero que lo escribe es Hobbes. Por eso es tan importante. Durante muchos años la figura del Leviatán, que es un ser mítico, y la figura de Hobbes fueron tildados por la iglesia, por un montón de sectores. No quiero juzgar a nadie, digo, estoy hablando de lo que pasó históricamente. Después, hoy, digo, no estoy juzgando a nadie, lo quiero decir porque tengo miedo a veces de herir susceptibilidades con lo que digo. Digo, fueron juzgados como herejes. Digo, Hobbes fue prohibido durante muchos años, como Maquiavelo, ¿se acuerdan que había dicho yo? Bueno, y como Aristóteles y como Platón. Digo, estos escritores durante muchos años también fueron prohibidos. Pero bueno, nada. Hay veces que la voluntad de los pueblos puede más. Bueno, Zoe, ahora sí me voy a meter en una cuestión partidaria. Y te lo digo a vos porque sé de qué participás, pero
el peronismo durante 30 años estuvo proscripto en nuestro país. Si uno decía que era peronista, si uno decía que era parte del Partido Justicialista, si si se pretendía llamar a tu hija Eva, te mataban o te metían preso. Entonces, digo, esa proscripción, bueno, ahí está, ¿ven? Digo, no solo, no solo, no solo esa proscripción, no solo la proscripción tiene que ver con los libros, que muchas veces sí. Bueno, la dictadura militar, la última dictadura militar en Argentina quemó muchísimas bibliotecas. Entonces digo, estas cosas pasaron en la historia de la humanidad, en Europa y en América Latina. Entonces está bueno verlas, y hablarlas y charlarlas y demás. Bueno, dudas, preguntas, consultas, algo más. Cuando ustedes quieran. A mí me quedan cómodos los sábados, pero también me queda cómodo cualquier día de la semana, tipo 7. Cuando ustedes quieran. Pónganse de acuerdo. Para mí sería mejor que lo hagamos semana tras semana, así no nos vamos extendiendo tanto. Y lo podemos ir preparando mejor. Yo diría que el próximo encuentro veamos a Locke y Rousseau. Y después de eso podemos ver a Marx. No, a Hegel, ¿no? ¿Vendría? Bueno, pues Hegel no lo sé mucho, pero podemos ver a Hegel, que es importante. ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve, mamá de alma? Yo soy politólogo, no soy profesor de historia. Sí, la escucho. Bueno, me hace sonrojar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, paso chivo porque me gusta pasar chivo, pero porque sí. Eh, hay dos cosas importantes que les quiero comunicar y contar a este divino matriarcado que tengo en este momento en la reunión. Primero, primero que posiblemente Alberto la semana que viene comience con la campaña para el regreso a clases desde el Ministerio de Educación. O sea que eso ya va a empezar a tomar forma y tal vez Alberto ocupe un espacio en el Ministerio de Educación. Sí, esperemos que lo comunique él. Digo, yo quiero esperar a que él lo suba, pero está bueno que lo sepan, porque también por eso yo le estoy pidiendo algunas cosas de los centros de estudiantes. Estuve hablando con algunos y con algunas para que hagan alguna encuesta a centros de estudiantes, porque para eso, para esa campaña vamos a necesitar saber cuál es la situación actual de los centros de estudiantes. Y a mí me gustaría que sean ustedes los que nos acerquen a esa situación, no ser nosotros los que vayamos a buscarla. Entonces, los puedo ayudar a diseñar una encuesta y que ustedes se encarguen de difundirla libremente a quienes sea para relevar cuál es la situación actual de los estudiantes, cómo hicieron la continuidad pedagógica y qué creen que es importante al volver a las escuelas. ¿Sí? Me parecería interesante. Pónganselo a hablar, yo ya hablé con algunos sobre esto. Pónganselo a hablar en el grupo, por favor. Si hace falta que tener una reunión específicamente sobre eso, la hacemos. ¿Sí? Pero ahora yo tengo que irme a otra reunión, por eso le estoy metiendo como velocidad. Y lo último, que si quieren y tienen ganas y se copan conmigo, estuve en un programa de televisión que se llama Caminos de Tiza, hablé de ustedes, hablé de los aportes que hicieron al documento de volver a las escuelas. Si me pueden ayudar a compartirlo sería un montonazo porque también tiene que ver con el laburo que vamos a hacer después. ¿Sí? Eh, Así que nada. ¿Qué más? Sí, no, eso esperen por favor, a que Alberto lo comunique. Cuando eso esté, yo les voy a avisar. Este video se los voy a pasar. Me estoy dando cuenta que sigo grabando diciéndoles todo esto que no les tenía que haber dicho. Así que les pido que si lo van a subir a algún lado, se fijen de editarlo, por favor. Bien. Yo ahora